Hay frases que duran menos de un segundo y, aún así, dividen una existencia en dos mitades. Antes y después. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Vida conocida y vida revelada. A veces no llegan como un grito, sino como un soplo. Y cuando lo hacen, ya es tarde para fingir que no las hemos oído. Aquella noche nadie habría sospechado nada. Todo estaba cuidadosamente diseñado para parecer perfecto. La lluvia golpeaba los ventanales del restaurante con una insistencia suave, casi elegante, como si también ella formara parte del decorado. Dentro, la luz cálida envolvía a los invitados en una atmósfera de lujo discreto. Vestidos impecables, trajes hechos a medida, sonrisas medidas. Era una de esas cenas benéficas donde la solidaridad se exhibe con el mismo cuidado que las joyas. Santiago observaba la escena desde su mesa con una sensación difícil de explicar. No era incomodidad, tampoco aburrimiento. Era algo más profundo. Una grieta silenciosa. Como cuando una mujer, después de años de matrimonio, se da cuenta de que ya no reconoce al hombre que duerme a su lado, o quizás se da cuenta de que nunca lo reconoció del todo. Su esposa brillaba. Isabel se movía entre los invitados con la naturalidad de quien ha aprendido a habitar ese mundo como si le perteneciera desde siempre. Elegante, serena, hermosa sin esfuerzo. No necesitaba alzar la voz para ser escuchada ni exagerar gestos para ser admirada. Todo en ella parecía calculado para encajar, para gustar, para convencer. Y, sin embargo, algo no encajaba. Santiago no sabía decir cuándo había empezado esa sensación. No hubo un hecho concreto, ni una discusión, ni una infidelidad descubierta. Había sido más sutil. Más peligroso. Como una humedad que se filtra poco a poco hasta que, un día, el muro cede. Pequeños silencios. Miradas que se retiraban demasiado pronto. Conversaciones interrumpidas con prisas inexplicables. Una presencia constante del teléfono. Excusas siempre razonables. Siempre impecables. Durante años, él había sido un hombre acostumbrado a controlar variables. Dirigía una cadena hotelera, negociaba contratos millonarios, anticipaba riesgos. Pero en su vida personal había dejado de hacerlo. Había confiado. Y ahora empezaba a preguntarse si esa confianza había sido una elección o una comodidad. Cuando Isabel se acercó con 2 copas de champán, todo parecía seguir el guión habitual. Un brindis más. Una celebración más. Otra noche que pasaría a formar parte de la larga colección de eventos sociales sin recuerdo. Pero incluso en ese gesto cotidiano, Santiago notó algo. No fue miedo. Fue prisa. Una urgencia apenas perceptible. Una energía distinta en la forma en que ella colocó la copa frente a él. Como si aquel momento fuera importante. Como si no pudiera retrasarse. Él tomó el cristal entre los dedos. El líquido dorado reflejaba la luz con una belleza casi hipnótica. Durante un segundo pensó que quizá estaba exagerando. Que el cansancio, el estrés, los años de responsabilidad le estaban jugando una mala pasada. Fue entonces cuando el mundo se detuvo. No con un estruendo. No con una caída. Se detuvo con un susurro. Una presencia detrás. Una cercanía inesperada. Y una frase tan baja que apenas fue sonido, pero que atravesó su cuerpo como una descarga eléctrica. No bebas eso. No fue una advertencia dramática. No fue una acusación. Fue una certeza. Santiago quedó inmóvil. El borde de la copa suspendido en el aire. El tiempo estirándose de una forma antinatural. Todo el ruido del restaurante siguió existiendo, pero para él se volvió distante, como si estuviera sumergido bajo el agua. La mujer que había pronunciado esas palabras ya se alejaba entre las mesas. Joven, discreta, invisible de nuevo. Nadie más pareció notar nada. Nadie más había escuchado. Isabel seguía frente a él, observándolo con atención. Y fue en ese instante cuando Santiago vio algo que no había querido ver antes. No fue culpa. No fue miedo. Fue expectativa. Como si ella estuviera esperando un desenlace. Como si aquel gesto, beber o no beber, fuera el último paso de algo que llevaba tiempo en marcha. Él apartó la copa. Sintió como algo se rompía dentro. No de forma ruidosa, sino como se rompe una ilusión, sin aviso, sin reparación posible. Decidió levantarse. Alejarse. Pensar. Subir al baño fue una excusa. En realidad, necesitaba distancia. Aire. Un lugar donde su intuición pudiera hablar sin interrupciones.
En el pasillo del segundo piso, vertió el contenido de la copa en una maceta decorativa. Observó cómo el líquido desaparecía entre la tierra oscura. No había vuelta atrás. O estaba siendo ridículamente paranoico, o acababa de evitar algo irreversible. Cuando regresó, fingió normalidad. Fingió que había bebido. Fingió que todo seguía igual. Pero nada seguía igual. Isabel se relajó. Ese detalle fue el que más lo perturbó. La tensión que se disolvía en su cuerpo. El gesto de alivio. La manera en que volvió a comportarse como la esposa perfecta. Como si una prueba hubiera sido superada. El resto de la velada transcurrió sin sobresaltos visibles. Conversaciones triviales. Planes futuros. Comentarios amables. Pero Santiago ya no estaba allí del todo. Una parte de él había cruzado una línea invisible. Al llegar a casa, el lujo de la vivienda se le antojó ajeno. Frío. Los pasillos amplios parecían demasiado silenciosos. Cada objeto tenía ahora un peso distinto, como si hubiera adquirido una memoria oscura. Esa noche no durmió. Mientras Isabel descansaba profundamente a su lado, él miraba el techo, repasando cada gesto de los últimos meses. Cada pregunta aparentemente inocente sobre seguros. Cada interés repentino por documentos. Cada insistencia en prepararle bebidas, infusiones, batidos. La sospecha empezó a tomar forma. Y cuando una idea es demasiado terrible, la mente intenta rechazarla. Santiago lo intentó. Se dijo que estaba exagerando. Que nadie planea algo así. Que el amor, aunque se desgaste, no se transforma en odio mortal sin señales claras. Pero las señales estaban ahí. A las 3 de la madrugada, se levantó. Bajó al estudio. Se sirvió una copa que preparó él mismo. Necesitaba asegurarse de que, al menos esa noche, nada dependiera de manos ajenas. Por primera vez en años, miró su matrimonio como si no fuera suyo. Y lo que vio lo asustó más que cualquier sospecha. Vio un escenario perfectamente preparado, con él como protagonista inconsciente. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. No iba a confrontar. No iba a huir. No iba a acusar sin pruebas. Iba a observar. Iba a escuchar. Iba a investigar a la mujer con la que compartía su vida. Porque hay traiciones que no se descubren en un mensaje equivocado o en una camisa manchada de perfume. Hay traiciones que se revelan en el silencio, en la paciencia, en la espera calculada. Y Santiago acababa de entrar en la parte más peligrosa de su historia, aquella en la que el amor deja de protegerte y empieza a ponerte en peligro. Hay un tipo de miedo del que casi nunca se habla. No es el miedo a perderlo todo de golpe, sino el miedo a descubrir que ya lo has perdido, y sigues viviendo como si nada. Es el miedo que aparece cuando el hogar deja de ser refugio y se convierte en territorio hostil, aunque por fuera siga pareciendo el mismo de siempre. Santiago despertó esa mañana con una claridad que le resultaba extraña. No era calma. Era determinación. Como si, después de años de caminar sobre una alfombra mullida, de pronto hubiera sentido el suelo duro bajo los pies. La comodidad había terminado. Isabel se movía por la casa con la rutina habitual. Todo era aparentemente normal. Demasiado normal. El tono de voz correcto, los gestos cuidados, la atención constante. Esa atención que antes había interpretado como cariño ahora empezaba a adquirir otro significado. No era ternura. Era control. Santiago comenzó a observar detalles que antes no había considerado importantes. La manera en que ella lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. No era una mirada de amor, ni siquiera de interés. Era una evaluación. Como si comprobara el estado de algo que le pertenecía. Cada ofrecimiento de comida, cada bebida preparada, cada gesto de cuidado se convirtió en una amenaza potencial. Y eso fue lo más devastador, descubrir que el afecto podía ser el vehículo del daño. Durante años había pensado que el peligro venía de fuera. De los negocios, de los socios poco fiables, del mundo competitivo. Nunca del espacio íntimo. Nunca del dormitorio compartido. Nunca de la persona que decía amarlo. Empezó a rechazar discretamente todo lo que no pudiera controlar. Excusas pequeñas, cambios de rutina, decisiones improvisadas. Isabel lo notó. No de inmediato, pero lo notó. Y cuando lo hizo, no reaccionó con enfado. Reaccionó con más dulzura. Ese fue el primer indicio claro de que algo no iba bien. La dulzura excesiva es una forma de presión. Un intento de devolver las cosas a su cauce. De corregir una desviación. Santiago lo comprendió demasiado tarde,
pero ya no podía ignorarlo. Las noches se volvieron insoportables. Dormir al lado de alguien en quien ya no confías es una experiencia que desgasta el alma. El cuerpo se tensa, el sueño se vuelve superficial, la mente no descansa. Cada respiración ajena se percibe como una amenaza. Fue en una de esas madrugadas cuando tomó la decisión definitiva de buscar ayuda externa. No podía hacerlo solo. La intuición necesita pruebas para no volverse locura. El detective llegó a su vida como llegan las verdades incómodas, sin dramatismo, sin promesas, con una calma casi brutal. Escuchó. Observó. No juzgó. Eso, para Santiago, fue un alivio inesperado. Alguien más estaba viendo lo mismo. A partir de ese momento, la casa se convirtió en un escenario. Santiago interpretaba el papel del marido confiado, mientras en su interior se preparaba para descubrir algo que sabía que lo destruiría, pero que necesitaba conocer. Vivía con cuidado. Medía cada gesto, cada palabra, cada reacción. Fingía cansancio cuando en realidad estaba alerta. Fingía distracción cuando lo registraba todo. Isabel, por su parte, comenzó a mostrar pequeñas fisuras. Nada evidente. Solo impaciencia ocasional. Miradas que se endurecían durante un segundo antes de recomponerse. Preguntas demasiado concretas sobre su estado de salud. Sobre sus planes. Sobre sus horarios. Y entonces llegaron las llamadas. Conversaciones en voz baja. Puertas cerradas. Jardín. Escaleras. Lugares donde ella creía no ser escuchada. Santiago no necesitaba entender cada palabra. El tono era suficiente. No hablaba como alguien enamorado. Hablaba como alguien que gestiona un proceso. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, Santiago recorría los espacios comunes con una linterna tenue. No buscaba nada concreto. Buscaba una confirmación. Algo que validara su miedo. La encontró donde menos lo esperaba. Un pequeño frasco oculto entre libros anodinos. Vacío. Inofensivo a simple vista. Pero su mera existencia era una señal. Nadie guarda algo así sin motivo. A partir de ese momento, dejó de engañarse. Ya no se preguntaba si estaba exagerando. Se preguntaba cuánto tiempo llevaba ocurriendo aquello. ¿Cuántas veces había estado en peligro sin saberlo? ¿Cuántas mañanas había despertado porque la dosis no había sido suficiente? Ese pensamiento fue el más difícil de soportar. No el miedo a morir, sino la conciencia de haber sido vulnerable sin saberlo. De haber entregado la confianza más absoluta a alguien que la había utilizado como arma. Santiago empezó a fingir síntomas. No por manipulación, sino por necesidad. Necesitaba ver cómo reaccionaba ella cuando el cuerpo empezaba a fallar. Necesitaba confirmar lo que su intuición ya sabía. La reacción fue inmediata. Atención extrema. Preocupación teatral. Un interés repentino por médicos concretos. Por tratamientos alternativos. Por evitar hospitales y exámenes demasiado exhaustivos. Y ahí estaba la clave, el control. Isabel no quería que nadie más interviniera. No quería terceros. No quería miradas externas. Solo ella. Solo su entorno. Solo sus soluciones. Eso, para Santiago, fue la prueba definitiva. Hay un momento en la vida, especialmente para quienes han amado profundamente, en el que uno entiende que el mayor acto de amor propio no es perdonar, ni aguantar, ni comprender. Es protegerse. Pero protegerse a veces implica esperar. Resistir. Permitir que el otro se confíe. El detective fue claro, si quería pruebas reales, debía dejar que ella pensara que su plan avanzaba. Que todo iba según lo previsto. Santiago aceptó ese papel con un coste emocional enorme. Fingir debilidad frente a quien desea verte caer es una de las experiencias más humillantes que existen. Pero también es una de las más poderosas. Cada gesto de falsa preocupación de Isabel lo confirmaba. Cada caricia que ya no contenía afecto, sino cálculo. Cada mirada que buscaba síntomas. Cada sonrisa que aparecía cuando él parecía peor. El amor había sido sustituido por la espera. Y lo más doloroso no fue descubrir que ella quería su dinero, ni su posición, ni su vida. Fue comprender que, para ella, él ya no era una persona. Era un obstáculo pendiente de eliminar. Esa certeza no llegó con rabia. Llegó con una tristeza profunda. De esas que se instalan en el pecho y no hacen ruido. De esas que entienden que no hay vuelta atrás. Una noche, mientras fingía dormir, Santiago escuchó algo que terminó de romperlo por dentro.
No fue una confesión explícita. Fue el tono. La ligereza. La impaciencia. La manera en que se hablaba del tiempo, de los plazos, de la espera. Nadie habla así de alguien a quien ama. A partir de ese momento, dejó de preguntarse por qué. El por qué dejó de importar. Importaba el cómo y el cuándo. Importaba salir con vida. El plan se empezó a trazar con precisión quirúrgica. Nada se dejó al azar. Cada paso tenía una razón. Cada riesgo, una medida de seguridad. Santiago sabía que estaba caminando por el borde de algo irreversible. Pero también sabía que, si no lo hacía, acabaría siendo una nota más en la sección de sucesos. Un hombre exitoso que murió de forma repentina. Una viuda desconsolada. Un final creíble. Y esa idea, más que el miedo, fue la que le dio fuerzas. Porque hay algo que muchas mujeres de su edad saben bien, no siempre se puede huir de inmediato. A veces hay que resistir, observar y elegir el momento justo. No por cobardía, sino por supervivencia. Santiago ya no buscaba salvar su matrimonio. Buscaba salvarse a sí mismo. Hay momentos en los que la vida no se rompe de golpe, sino que se quiebra por dentro, en silencio. Santiago llegó a comprenderlo cuando ya no se preguntaba si su esposa lo amaba, sino si sobreviviría al día siguiente. Esa transición, de esposo a objetivo, fue la más devastadora de todas. El miedo dejó de ser una emoción pasajera y se convirtió en una forma de estar en el mundo. Cada mañana despertaba con la sensación de haber cruzado una noche peligrosa. Cada noche se acostaba con la duda de si habría un amanecer. Vivir así desgasta, envejece, endurece. Pero también despierta. Isabel, convencida de que su plan avanzaba, comenzó a bajar la guardia. Y eso, paradójicamente, fue lo que permitió que la verdad saliera a la luz. Cuando alguien cree que ya ha ganado, deja de fingir con tanto cuidado. Los gestos se vuelven más bruscos. La paciencia se agota. La máscara se desliza. Santiago observaba todo con una mezcla de dolor y lucidez. Ya no buscaba explicaciones emocionales. No necesitaba entender por qué ella había dejado de amarle. Necesitaba entender cómo pensaba, cómo se movía, quién más estaba implicado. El amor había quedado atrás. La supervivencia ocupaba ahora su lugar. El plan final se construyó con frialdad, pero no sin miedo. Fingir un colapso físico fue una decisión extrema, tomada desde la certeza de que no había alternativa. Aceptar ese papel significaba confiar en que las pruebas reunidas serían suficientes, en que el tiempo estaría medido con precisión, en que la ayuda llegaría antes de que fuera demasiado tarde. Y llegó. Lo que ocurrió ese día no fue una escena dramática como en las películas. Fue algo mucho más crudo, la caída de una mentira sostenida durante años. La verdad no entró gritando, entró documentada, registrada, grabada. Sin espacio para negaciones creíbles. Santiago, aún debilitado, comprendió algo esencial en ese instante: no siempre se vence levantando la voz. A veces se vence resistiendo, esperando, dejando que el otro se exponga solo. Cuando todo terminó y la casa quedó en silencio, no hubo alivio inmediato. Tampoco satisfacción. Hubo vacío. Un vacío profundo, como el que queda después de una tormenta demasiado larga. El peligro había pasado, pero la herida seguía abierta. Los días posteriores fueron extraños. El mundo seguía funcionando con normalidad mientras su vida acababa de estallar. Procedimientos legales, declaraciones, titulares. Personas que opinaban sin saber. Curiosidad disfrazada de compasión. Y, sin embargo, lo más difícil no fue enfrentarse a la justicia, sino enfrentarse a los recuerdos. Cada rincón de la casa estaba contaminado por una versión falsa del pasado. Cada gesto cariñoso recordado adquiría ahora un matiz siniestro. Cada promesa hecha resonaba como una burla. Santiago entendió entonces algo que muchas mujeres conocen demasiado bien: no solo te traicionan, también te roban la historia. Por eso decidió irse. No por huir, sino por preservar lo que quedaba de sí mismo. Cambió de casa, de rutinas, de entorno. Necesitaba espacios donde el pasado no estuviera incrustado en las paredes. Necesitaba silencio sin amenaza. Pero hubo algo que no pudo cambiar de inmediato: la desconfianza. La traición profunda no solo rompe una relación, rompe la forma en que miras al mundo. Santiago empezó a sospechar de todo. De las sonrisas amables. De los gestos atentos. De las personas que parecían demasiado correctas. La herida seguía sangrando por dentro.
Fue entonces cuando apareció la mujer que lo había salvado aquella noche, no como un misterio, sino como una presencia real. Una mujer marcada también por la traición, pero desde otro lugar. No había buscado reconocimiento ni agradecimiento. Solo había hecho lo que su conciencia le exigía. Ese encuentro fue sanador. No porque borrara el dolor, sino porque lo compartía. Dos personas unidas no por el daño infligido, sino por la decisión de no permitir que ese daño siguiera repitiéndose. Con el tiempo, Santiago entendió que sanar no significaba olvidar. Significaba integrar. Aceptar que aquella experiencia formaba parte de su historia, pero no definía su final. Empezó terapia. Se permitió hablar. Se permitió llorar. Se permitió dudar. Algo que durante años no se había concedido porque creía que debía ser fuerte, eficiente, inquebrantable. Descubrió que la verdadera fortaleza estaba en reconocer la fragilidad. Pasaron los meses. Luego los años. Y un día, casi sin darse cuenta, volvió a reír sin sospecha. Volvió a conversar sin analizar cada palabra. Volvió a sentir interés genuino sin miedo inmediato. Fue un proceso lento, lleno de retrocesos, pero real. El amor regresó a su vida de una forma distinta. Sin prisa. Sin idealización. Con honestidad brutal desde el principio. Dos personas adultas, con cicatrices visibles, eligiendo conscientemente no mentirse. Ese amor no era perfecto. Era verdadero. Y eso lo hacía infinitamente más valioso. Santiago comprendió entonces que la traición no había ganado. No porque él hubiera encontrado otra pareja, sino porque había recuperado su capacidad de elegir. De confiar con criterio. De amar sin ceguera. Años después, cuando su vida ya había tomado una forma nueva y estable, se enteró de que su pasado había llegado a su final definitivo. No sintió alegría. Tampoco tristeza. Sintió algo mucho más poderoso, indiferencia. La traición había dejado de ocupar espacio en su presente. Y esa fue la verdadera victoria. Porque hay personas que quieren destruirte no solo quitándote la vida, sino robándote el futuro. Isabel había fallado en ambos intentos. Santiago no solo había sobrevivido, había reconstruido. Mirando atrás, comprendió que aquella noche en el restaurante no había sido solo un aviso. Había sido una oportunidad. Una grieta en la mentira por la que pudo escapar. A veces la salvación no llega de quien esperamos. Llega de una desconocida. De una intuición. De una sensación incómoda que decidimos no ignorar. Esta historia no trata solo de traición. Trata de valentía silenciosa. De mujeres y hombres que escuchan su voz interior cuando todo parece indicar que deberían callarla. Trata de segundas oportunidades que no se anuncian, pero se construyen. Porque incluso después de la traición más devastadora, la vida puede volver a ser auténtica. No perfecta. No ingenua. Pero honesta. Y eso, al final, es lo único que importa.